Capítulo 18. A la sombra del lobo. El ambiente en la Capilla Sistina era denso, como si las mismas paredes estuvieran esperando el desenlace. Todo lo que había dicho, todo lo que había desvelado, había dejado una marca imborrable en los cardenales presentes. Algunos intentaban disimular su incomodidad, pero sus ojos traicionaban su nerviosismo. Grimaldi y Benedetti no dijeron más palabra, pero sus rostros reflejaban un profundo enojo y una amenaza más grande que la que había imaginado. Mi corazón latía con fuerza, pero mi mente estaba fría. El archivo aún descansaba sobre el altar, como un testigo mudo de todo lo que había sucedido. Sabía que el momento de la verdad se acercaba. ¿Qué será de nosotros, Camarlengo?, preguntó una voz, quebrada. Era uno de los cardenales más viejos, tembloroso, como si hubiera perdido la esperanza en todo. Lo que había comenzado como una revelación se transformó en un juicio, uno en el que no solo estaban en juego los secretos de la Iglesia, sino también el futuro de todos los presentes en esa sala. No hubo respuesta. Grimaldi dio un paso hacia el altar, su mirada ahora fija en el archivo. Este no es el lugar para este tipo de revelaciones. Su voz era controlada, pero llena de veneno. Debemos enfocarnos en lo que realmente importa, elegir a un nuevo papa. Mi respuesta fue inmediata. Elegir un nuevo papa no será posible si no limpiamos la casa de los parásitos. Lo miré directamente a los ojos. Este es el momento, Grimaldi. Los demás pueden seguir tus órdenes, pero no todos se doblegarán ante ti. No podemos permitir que la Iglesia siga siendo una fachada para tus intereses. Silencio absoluto. Nadie se atrevió a hablar, y la tensión era tan palpable que parecía que el aire se volvía más denso con cada segundo que pasaba. Finalmente, Benedetti dio un paso hacia adelante, su mirada se cruzó con la mía y, por un breve instante, me pareció ver algo más allá de su fachada de santidad. Algo oscuro. Algo que había sido alimentado por años de poder y traición. Tu lucha es fútil, Camarlengo. Su voz era suave, pero la amenaza que llevaba consigo era clara. Hay fuerzas mucho mayores que tú, que cualquiera de nosotros. La verdad nunca ha sido lo que parece. Y tú, Alessandro, estás demasiado ciego para ver lo que realmente está en juego. Intenté respirar profundamente, pero mi mente seguía atrapada entre la revelación y las amenazas que se cernían sobre mí. Algo no estaba bien. Algo más grande estaba en movimiento. ¿Qué quieres decir con eso?, pregunté, con el filo de la ira en mi voz. Benedetti sonrió, una sonrisa fría, vacía. No todo es lo que parece, repitió, como si sus palabras fueran un aviso. Y en ese momento, comprendí que lo que había descubierto sobre ellos era solo la punta del iceberg. Había algo mucho más oscuro, mucho más antiguo, detrás de su poder. Algo relacionado con la Orden del Lobo Negro. Algo que ni siquiera yo, con todo mi conocimiento, había logrado comprender. Capítulo 19. El último sacrificio. La sala, sumida en el caos, parecía un campo de batalla. Las sombras que antes acechaban en cada rincón del Vaticano ahora se desvanecían, no por la presencia de un ser oscuro, sino por la revelación de la verdad. La mentira ya no podía seguir sosteniéndose. Los cardenales estaban paralizados, algunos con la mirada fija en el altar, otros mirando a su alrededor, como si no pudieran comprender lo que estaba ocurriendo. Yo no podía dejar que todo terminara así. El Papa había sido un hombre puro, un hombre que intentó cambiar la Iglesia desde dentro, pero había sido detenido por fuerzas más grandes que él. La corrupción, las intrigas de la alta jerarquía, la codicia, todo había llegado a este punto de no retorno. Lo que los cardenales no entendían era que el Papa no había sido solo una víctima. Él había estado luchando, incluso en sus últimos días, para desenmascarar a aquellos que operaban desde las sombras, detrás de la fachada de la fe. Era el momento de enfrentar la verdad. Una verdad que había estado oculta, esperando ser descubierta. ¿Por qué lo hicieron?, pregunté, mi voz resonando en la capilla, mientras miraba a los cardenales más cercanos. ¿Por qué corrompieron todo lo que el Papa trató de proteger? El cardenal Benedetti, uno de los que más había estado en la sombra de la conspiración, intentó dar un paso atrás, pero el miedo ya lo tenía atrapado. Su rostro, pálido como la cera, mostraba una mezcla de culpa y desesperación. No tenemos otra opción, dijo, su voz temblorosa. Esto es lo que la Iglesia ha sido siempre.
El Papa, él no entendió. Benedetti intentaba justificar sus acciones, pero su tono estaba lleno de vacilación. Ahora, la máscara de poder que había llevado durante tanto tiempo comenzaba a resquebrajarse. «No digas mentiras», grité, dando un paso hacia él. El Papa vio la corrupción y estaba dispuesto a cambiarla. «Y ustedes lo traicionaron». Un pesado silencio cayó sobre la sala. Lo que sucedió a continuación fue una revelación más desgarradora que cualquier otra. Los demás cardenales comenzaron a hablar, uno por uno, confesando sus implicaciones en la conspiración que había llevado a la muerte del Papa. El cardenal Grimaldi fue el primero en romper el silencio. Su voz era grave, como si llevara años cargando un peso insoportable. «El Papa era un obstáculo», dijo, mirando al suelo. Él quería eliminar a aquellos que se benefician del poder de la Iglesia. Muchos de nosotros no podíamos permitir que eso sucediera. Las palabras cayeron sobre mí como piedras. Ellos lo habían matado porque su visión de un papa reformador amenazaba sus intereses. El Papa había sido asesinado por quienes se habían infiltrado en la Iglesia, aquellos que la usaban como un trampolín para sus propios fines. El dinero, el poder, las alianzas secretas, todo había sido más importante que el bienestar de la Iglesia. Los cardenales, que antes eran figuras de respeto, ahora se mostraban como lo que realmente eran, hombres de ego desmedido, que habían manipulado la fe para su propio beneficio. Lo que una vez fue un santuario de esperanza, ahora era una máquina de corrupción, de mentiras y traiciones. El Papa había muerto, no por enfermedad, no por vejez, sino porque los que estaban cerca de él no podían soportar la verdad que quería imponer. Con la revelación de estos crímenes, la atmósfera en la sala cambió por completo. El Vaticano ya no podía esconder la podredumbre que se había acumulado en sus cimientos. La luz que una vez emanó de sus muros ahora se veía opacada por la corrupción que reinaba en su interior. Me sentí vacío. El sacrificio que había hecho el Papa, su intento por cambiar todo, ahora era evidente. Pero ese sacrificio no había sido suficiente. Me volví hacia los cardenales, cada uno de los cuales estaba comenzando a sentir el peso de su propio pecado. «Esto debe terminar ahora», dije con voz firme. «La Iglesia debe ser reconstruida, pero no con mentiras ni manipulaciones. Debemos ser juzgados por nuestros propios actos. El Papa ha dejado un legado, y es nuestro deber honrarlo, aunque sea demasiado tarde para él». La sala se llenó de murmullos. Algunos cardenales parecían dispuestos a defenderse, otros ya no podían ocultar el arrepentimiento que los consumía. Benedetti dio un paso hacia mí, y por primera vez en toda la conversación, parecía un hombre derrotado. «¿Qué harás ahora, Alessandro?», preguntó, su voz quebrada. «¿Dejarás que todo se derrumbe?». «No», respondí, mirando a los presentes. «Haré lo que el Papa quería hacer. Buscaré justicia. Y si la Iglesia debe caer, que caiga, pero no sin antes conocer la verdad». La verdad había salido a la luz, y no había marcha atrás. Tras revelar la conspiración y hacer justicia, el camarlengo observa cómo los nuevos aires de reforma comienzan a soplar en el Vaticano. Sin embargo, en las sombras de los archivos secretos, entre susurros en los corredores más antiguos, descubre indicios de otros pactos oscuros, intereses enterrados desde siglos atrás. Mientras el nuevo Papa es elegido y la multitud aclama una era de renovación, el camarlengo, ahora más solo que nunca, comprende una amarga verdad. La lucha apenas ha comenzado. No todos los rostros culpables fueron desenmascarados. No todas las voces corruptas fueron silenciadas. Con un suspiro resignado, cierra los documentos que revelan nuevas amenazas y en el silencio del Vaticano, jura seguir adelante, aun sabiendo que la sombra dentro de los muros sagrados nunca desaparece del todo. Y eso ha sido todo por hoy, familia. Si te gustó el contenido y quieres seguir sumergiéndote en más vídeos como este, no olvides suscribirte y activar la campanita. Cada suscripción y notificación ayuda un montón para que el canal Historias que Nunca Contaron siga creciendo y podamos crear más contenido increíble juntos. ¿Qué esperas? Únete a la aventura y sé parte de esta comunidad. Comenta abajo qué tema te gustaría ver en el próximo vídeo y nos vemos pronto con más sorpresas. Hasta la próxima.